que hay es que tener el mensaje de la hora diciendo con profecía que Cristo ya viene. Siempre los adventistas que quieren verse pronto con Jesús. Hermanos, ¿por qué no le damos a la iglesia pasto fresco? Mostrándonos estar, Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús. Pronto. Les deseamos un feliz santo sábado a todos los hermanos en Cristo. Tendremos en esta hora la predicación de nuestro querido pastor Edgardo Samuel Zagarra. Un mensaje 100% adventista para nosotros, pueblo de Dios, en estos últimos días. Mis muy queridísimos hermanos y amigos, aquí estamos nuevamente encontrándonos para estudiar la santa palabra de Dios en el contexto de la actualidad gloriosa que nos está correspondiendo vivir. Parecería una desgracia, pero realmente ya veremos en el desarrollo de nuestro tema cómo está detrás de todo la gracia y el poder de Dios. Tengamos unas palabras de oración, poniéndonos de rodillas delante del Padre Celestial. Amado Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén. Alabamos tu nombre en este día especial, cuando podemos tratar una vez más uno de los temas que tú inspiras y que viene claramente inspirado en tu palabra, revelado en tu palabra, enseñado en tu santa palabra. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo enseñó: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Y esa palabra de Dios, a donde está registrada en una forma todopoderosa, es en la Santa Biblia, en las Sagradas Escrituras, y por eso el lema de la Reforma del siglo XVI por Martín Lutero fue: sola Scriptura. Solamente lo que presente en forma clara la Sagrada Escritura es lo que nos debe guiar en esta vida. Amén. Todo esto lo suplicamos, Señor, pidiéndote que nos bendigas tanto a los oyentes como al presentador de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis muy queridos hermanos y amigos, que nos damos cita en este momento para recibir la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias, porque esa es la fuente de nuestro tema, no hay otra fuente, en una de las tantas maravillosas epístolas que Dios le reveló al apóstol San Pablo. La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dice así: ahora bien, leo en la nueva versión internacional de la Biblia. Ahora bien, sabemos que Dios dispone
todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y decimos amén. Amén. Yo considero, mis amados hermanos y amigos, que posiblemente la desgracia, y no creo posiblemente, sino creo que es una realidad, que el ser humano que no logre que Dios le produzca dentro la fe en él, esa persona indiscutiblemente, yo no sé cómo pueden haber tantos millones de personas en este mundo que viven así por vivir, no saben qué hacen en este mundo, desconocen de dónde vienen, desconocen dónde se encuentran, desconocen a dónde van, y de ahí esa desorientación tan tremenda que hay en el mundo de hoy. La mayoría siempre ha estado en esa situación. Desde el principio del mundo, siempre la mayoría ha estado despistada. Y aunque ha estado siempre Dios en el mismo lugar, y sus obras maravillosas también, ha estado Dios ofreciendo sus obras, sus manifestaciones, su poder, su deidad, pero la mayor parte de la humanidad siempre ha estado viviendo como si Dios no existiera. A tal punto que las corrientes ateas cada vez han ido cogiendo más fuerza. Cada vez las personas han ido entendiendo que sin Dios se puede vivir y que dejemos a Dios de lado, Dios no hace falta, Dios, eso es un atraso, eso es producto de los siglos pasados, eso demuestra que no hay educación, que no hay capacidad, que no hay entendimiento, pero eso no es así. Y eso ha llevado siempre a la mayor parte de la humanidad a vivir creyendo que Dios no existe, creyendo que aquí todo lo que ocurre es sencillamente, qué casualidad, qué casualidad, qué desgracia, mire para eso, óyeme, yo no me explico esto, eso se explica así, pero ha sido siempre para turbarse más. La humanidad, siempre que ha caído en eso, ha sido para turbarse más. Ha sido para perderse más, como alguien dijera, perderse en el llano. En el llano es muy difícil de que una persona se extravíe, que se pierda, porque en el llano se ve a la distancia, lo mismo hacia atrás, que hacia la mano derecha, que hacia la izquierda, que hacia el frente, se ve claramente. Y se puede usted orientar, tengo que coger por aquí, coger por allá, que no es lo mismo cuando usted está en una región montañosa, de difícil acceso, que usted no ve ni siquiera 5 metros delante de usted. Eso sí es doloroso, pero en el llano, perderse. Desgraciadamente, mis amados hermanos y amigos, la mayoría de los seres humanos ha estado y se encuentra, y parece que hasta que Cristo venga la mayoría aplastante será así, viviendo sin Dios, viviendo sin esperanza, viviendo como que están colgando en el espacio y que en cualquier momento se van a caer y a desplomarse y destruirse. Las civilizaciones han estado pasando, como lo dice el libro del profeta Daniel y también el de Apocalipsis. Los imperios mundiales, ha surgido uno y por no aceptar a Dios, por lo mismo, han caído, han dado paso al otro, tampoco ha aceptado a Dios en su mayoría, ha caído, ha surgido el otro, también ese al no aceptar a Dios ha caído, ha surgido el otro, finalmente ese ha caído también, han surgido divisiones tan fragmentadas como la Europa
actual, dividida completamente, y el mundo entero dividido, unos por un ismo, otros por otro ismo, unos por esta corriente, otros por esta, los gnósticos, que los ateos, que los creyentes en brujería, en ñañiguismo, los creyentes en el destino. ¿Cuántas personas dicen, ese fue su destino? Creen en la predestinación, y lo peor es que le atribuyen esa predestinación a Dios. Eso te ocurrió porque ese era tu destino. Hablando siempre de lo negativo. Y eso te ocurrió porque ese era tu destino. Y es que Dios te tenía predestinado eso. ¿Y por qué no moriste en tal accidente que es totalmente mortal el resultado visto desde afuera? Porque es que ese no era tu destino. ¿Y por qué esa familia pereció en este accidente o en esta pandemia del coronavirus a nivel mundial? Es que ese era su destino. Y ahí se queda todavía peor cifrada la creencia en Dios, porque entonces, así que Dios me ha destinado eso. Dios le destinó esa terrible desgracia a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi hermana, a mi familia, a mi hijo, a mis nietos. Yo que tengo un solo hijo y que tengo 3 nietos, y que un día yo vea una desgracia que les ocurra y decir, no, es que eso era lo que Dios le tenía destinado. La persona que piensa así realmente no cree en Dios, porque Dios no es capaz de hacer eso. Yo mismo soy padre, soy abuelo de 3 nietos. El mayor me cumple el 1 de agosto del 2020, 22 años. ¿Ustedes creen que yo puedo desearle a mi único hijo, Edgardo Samuel Zagarra y González, y a mis 3 nietecitos, John Michael, Kenneth Jonathan y Apsara Esther, que ellos les ocurra esto malo y lo otro, y no, eso fue el destino? Es que ellos vinieron con ese destino a la vida, y si yo mañana me veo, como les he dicho ya, con el coronavirus, y ahí languideciendo en un hospital, y sufriendo, y el respirador, y corriéndose conmigo, y entubándome, y esto, y oyendo yo los comentarios, se muere. Ya yo he estado en esas situaciones cuando tenía 28 años de edad, en mi país natal, Cuba. A mí se me presentó una apendicitis, que luego dijeron los cirujanos que era una apendicitis aguda y que tenía que ser intervenida quirúrgicamente en forma urgente. Estaba yo de pastor en una de las iglesias más orientales de mi país, Cuba, allá lo último ya del Caimán, del Cocodrilo, y era un pueblo pequeño, un pueblo que tenía un hospital para brindar primeros auxilios y segundos auxilios, pero no los auxilios esos de primera categoría, de cuidados intensivos de calidad. Y allí en medio de esa situación, pues yo me vi, y como era un pueblo pequeño y ya yo llevaba años allí, y con mi esposa que ya falleció y con mi único hijo que era un niño, pues no tiene todo. Yo era muy conocido, repito, y no tiene que ser intervenido quirúrgicamente aquí, porque yo enseguida les propuse, y yo no pudiera irme para mi ciudad natal, Santiago de Cuba, que es la segunda ciudad de mi país, Cuba. Y allí yo sé que voy a tener mejor atención médica, no porque ustedes no sirvan, sino por los recursos que hay ahí, en un hospital inmenso y varios más. No, pastor, me dijo uno de los doctores, un hombre muy mayor de experiencia, no puede irse para allá, usted no llega vivo a Santiago de Cuba. Tiene que intervenirse quirúrgicamente aquí. Óigame, aquello tanto a mi difunta esposa como a mí
nos llegó al alma, pero ¿qué íbamos a hacer? Tuvimos que aceptar la situación. Allá me ingresaron en el pequeño hospital de la ciudad de Baracoa, Cuba. Me empezaron a hacer todos los preparativos, a aplicar los tratamientos, a ponerme una sonda uretral. Bueno, ya algunos de ustedes deben saber todo lo que hay que hacerle a una persona para prepararla para una intervención quirúrgica urgente. Y ahí en medio de todo eso, yo solo, porque en ese momento mi esposa no podía estar conmigo, solo y pensando y meditando cómo a un pastor adventista del séptimo día, con 28 años de edad, empezando mi ministerio, me va a ocurrir esto. Yo llevaba 9 años solamente en el pastorado y recuerdo que gracias a Dios y a lo que Dios había sembrado en mi mente a través de mi difunta madre adventista del séptimo día, yo pude razonar y decir, bueno, a los que aman a Dios, como dice Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Y Amén. como alguien dijera, me resigné, pero no a la mala suerte, sino me resigné a la buena suerte de estar en los brazos de un Dios que les ama a ustedes y que también me ama a mí. Amén. 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 Y aún para los que no creen en Él, aún para los que dicen que Él no existe, aún para los que se mofan de Él, aún para los que transgreden ese nombre santo y su santa ley, Él también los sigue amando. Y Él un día le va a demostrar a cada impío que se pierda, incluyendo al antiguo Lucifer, hoy Satanás, tú caíste en desgracia y te perdiste porque tú lo decidiste. Yo siempre te estuve amando, nunca te dejé de amar, pero yo tenía que respetar tu libre albedrío y yo no te podía obligar porque Satanás sí obliga, pero yo no obligo. Yo lo que amo aún a mis enemigos y yo siempre te he amado. Te vas a perder la vida eterna porque tú lo escogiste, pero no porque yo te dejé de amar. Y todo impío lo va a reconocer, la misma Biblia lo dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús, que el Dios Padre nuestro triuno es amor y que ha sido justo y que en ningún momento ha dejado de amar al más vil pecador. Amén. Amén. Y esa Amén. manifestación de amor de Dios que será para los impíos, incluido Satanás, su comandante en jefe, tan evidente, porque toda su vida pasará delante de cada uno como una película cinematográfica y cada uno verá las manifestaciones del amor de Dios en su vida. En su vida, cada uno lo verá. El mismo antiguo Lucifer, Satanás, hoy enemigo de Dios, lo verá. Los ángeles rebeldes que están con Satanás lo verán también. Los impíos igualmente, todos los millones de millones que superarán con creces a los justos que nos salvaremos. Yo espero por la fe en Jesús poderme salvar por la fe en Él. Estaremos allí también convencidos de eso, pero finalmente todos dirán, justo eres, oh Jehová de los ejércitos. Amén. Lo que tú estás determinando contra nosotros, tienes toda la razón, eres justo, porque es que hemos repasado una vez más que nos amas, que nos has amado, pero que hemos escogido el camino equivocado. Y como tú no presionas para que se te ame o se haga tu voluntad, si yo no quiero, pues ahí están mis tristes resultados. Pero tú, Dios, eres justo, eres santo, eres bueno, eres amor. Y eso nos tiene aquí postrados ante tu presencia y confesándolo con nuestra lengua,
que tú eres un Dios justo, de amor y de santidad. Amén. Es algo lamentable, hermanos, que llegara un momento tal para ustedes y para mí. Yo estoy orando incesantemente para que Dios me libre de caer en esa situación. Sé que soy un pecador, sé que tengo que permanentemente estar buscando a mi Dios, refugiándome en su regazo de amor. Sé que Él es el único que me puede perdonar todos mis pecados, puede regenerar mi vida. Yo siento que lo está haciendo, cambiarme, transformarme, pero de corazón, no hipócritamente, no para que los demás vean o para que los demás digan, no, que de veras yo lo sienta, y yo siento el amor de Dios, hermanos y amigos, yo lo siento en mi vida, y ustedes también deben sentirlo en la suya. Y como dijo Pablo, yo no fui rebelde a la visión celestial. No sean rebeldes a la visión celestial. A pesar de todas las tragedias que han venido a las vidas de ustedes, a mi vida también, no obstante todo eso, Dios nos ama. Y como dice primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Amén. Amén. Y no nos queda la menor duda. Dios quiere que los que me están escuchando, lo mismo sean de una religión que de otra o de ninguna, o ateos o incrédulos, o escépticos o curiosos, pero que todos podamos entender que Dios solamente no es que tiene amor, Dios es amor, la sustancia de su ser es amor. Él no tiene la virtud de amar, no, Él es amor, Él no puede ni sabe ser otra cosa. Dios es amor, es medularmente. Cuando se dice es, no es que tiene, no, es que es. Él es amor. Y así como se puede decir que las damas que me están escuchando y viendo, y yo que estoy presentando esta palabra de Dios, yo puedo decir categóricamente, yo soy un hombre, yo soy del sexo masculino, y los hombres que me están viendo y escuchando pueden decir lo mismo también. Usted será pobre, será negro, será blanco, será de tal país, del otro país, pero usted es hombre. Y las damas pueden decir propiamente, yo soy una mujer, seré fea, no tendré pelo bonito, no tendré talentos, no podré incluso traer hijos al mundo porque soy estéril, pero yo soy una mujer. Entonces, igualmente se dice de Dios, y Dios lo dice también, yo soy amor. No es que yo tengo amor, las damas no es que tienen el don de ser femeninas, el pastor Zagarra no es que tiene el don de ser masculino, no, es que damas, ustedes son damas, y yo soy un hombre, yo soy un caballero. Asimismo, Dios sustancial, medularmente, es Dios, y es amor. Él no es un ser humano ni una criatura, Él es Dios, pero es amor. Y por eso es que podemos empezar a entender que la persona que no cree en Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, no acepta que ese Dios en el que cree es amor, esa persona termina diciendo eso del destino, sobre todo cuando llega a lo negativo, y a quien no le llega en un momento de la vida o varios, o diciendo que Dios no existe, o rebelándose, o como dicen en Bolivia, renegando de Dios, o terminan en un suicidio, terminan haciendo barbaridades, matando a la familia, matándose después la persona, y cada vez llenándose más de inmoralidad, de pecado, en lugar de
que Dios le vaya santificando, como es el deseo de Dios para cada ser humano. En este momento en el planeta Tierra dicen que hay más de 7,000 millones de seres humanos viviendo. Dios a todas las ama. Amén. Amén. No hay una sola que Dios no ame. A todas las ama. Y Dios se manifiesta en cada persona en una forma individual. A todos no se nos manifiesta en la misma forma, porque todos no vamos a entender la misma forma tampoco. Aunque después llegaremos a la plenitud poco a poco, creciendo como el niño que nace pequeño y va creciendo y creciendo hasta llegar a ser como ustedes y como yo, damas y caballeros de una edad avanzada, habiendo traído incluso al mundo otras personas, si Dios nos lo ha permitido. Hermanos y amigos, es clave, y sobre todo en estos instantes precisos que vive toda la humanidad a nivel mundial, que Dios existe y que ese Dios es amor. Amén. Amén. Esta semana que está terminando hoy, me asombré entrando por mi laptop, mi computadora portátil, a internet, y me encuentro que creo que fue en el Diario de Buenos Aires o en El País, otro diario que creo que es de España, a quienes yo estoy suscrito por internet, que decía 420 cadáveres han sido recogidos de las viviendas en todo Bolivia en un lapso de 5 días. 420 cadáveres, y no en los hospitales, no, en los hogares. Ahí no presentan los datos de en los hospitales. En 5 días fueron las autoridades sanitarias de Bolivia, mi tercer país en nacionalidad, nacido en Cuba, luego naturalizado en Estados Unidos, naturalizado también en Bolivia. Amo mucho, mucho, mucho a Bolivia y también a los bolivianos, y me dio un pesar aquello, porque no es un número elevadísimo, pero ya 420 personas en los hogares en 5 días, recogidos por las autoridades sanitarias, porque no daban abasto para recogerlos, teniendo que inventar nuevas cosas para sepultarlos o para cremarlos. Oiga, son noticias que alguien dirá, pero ¿cómo se puede creer en Dios? Mire qué malo es. Ese fue el pensamiento que Marx, Engels, Lenin y otros más, después de ver las tremendas barbaridades que ocurrieron en la Edad Media, cristianos matando cristianos. Se calcula que entre 70 y 120 millones de cristianos fueron muertos de una forma o de otra por cristianos a cristianos. No eran ateos a cristianos, no eran personas musulmanas a cristianos, no eran gnósticos a cristianos, no, cristianos matando cristianos, y fueron millones de millones de millones, que la cuenta exacta solo la sabe Dios. Incluso el líder de esta potencia, que fue la encargada satánicamente de producir esas muertes, una de sus últimas autoridades máximas, un día ya tuvo que pedirle perdón, además de a Dios, a los cristianos por esas terribles muertes que hubo por millones y millones durante siglos, porque no fue durante años, durante siglos, y pedir perdón, y que ellos se arrepentían de los errores cometidos en el pasado, a tantos cristianos de buena fe, y que hoy acepten ese perdón que piden y nos unamos formando un movimiento ecuménico y manteniendo los puntos comunes de doctrina
que son la observancia del falso día de reposo, el domingo, que siempre ha sido el día del sol, y también aceptando la inmortalidad del alma, es decir, que los muertos sí siguen viviendo, que ellos no están muertos. Bueno, como la mayoría de los cristianos acepta ambas cosas, pues se ha hecho un llamado después de pedir perdón por tantos martirios de la Edad Media. Bueno, ahora ya vamos a unirnos, que quitemos todas las diferencias, perdonémonos y borrón y cuentas nuevas, unámonos. No, olvidémonos de algunas diferencias que todavía hay entre ustedes y nosotros, pero unámonos. Vamos a unirnos en base al domingo, que para nosotros, dice esa organización, es el verdadero día de reposo, y que nosotros somos los que hemos enseñado eso, porque es verdad que en la Biblia no viene, así dicen ellos, son los más sinceros que yo he podido oír y leer de sus publicaciones. En la Biblia no viene que el domingo es el día de reposo, es el sábado, así lo han dicho. Yo tengo aquí libros de esa organización donde se presenta claramente. Hay uno que se llama El Día del Señor, lo tengo completo ahí, el original, y en otras, en donde vienen credos de esa organización, diciendo que toda la Biblia, en la primera parte del libro, dice, toda la Biblia lo que enseña es que es el sábado el día de reposo. Y ahí van capítulo por capítulo, va el autor mencionando un famoso dirigente de esa organización recientemente fallecido en años pasados, ya en este siglo XXI, y luego cuando llega a la mitad, sorpresivamente, el Día del Señor es cambiado para el domingo, porque pretenden ellos tener autoridad para hacerlo, porque son los representantes de Dios aquí en la tierra, pero que en la Biblia no hay ningún apoyo, y que todo el que guarde el domingo como día de reposo lo está haciendo obedeciendo a su majestad, esa organización que es la creadora del cambio del sábado para el domingo, pero es un cambio humano. En el cielo sigue siendo el sábado, y en la Santa Biblia igual, el único día de reposo, para reconocer la supremacía y el amor de ese Dios que es nuestro Padre Celestial. Amén, amén. Y ahí queda bien establecido. Eso para mí ha sido contundente y se lo he presentado a muchos de los que creen en el domingo. Miren, es que esto no tiene base bíblica. Sean honestos, no se basen en que Dios hizo la luz el primer día, que claro, en un domingo. No se basen en que Cristo resucitó un domingo. Es cierto que fue un día de domingo de resurrección, como ya lo hemos expresado en un tema pasado. Es cierto que el apóstol San Pablo les dijo a los cristianos de aquel entonces, específicamente de una iglesia, cada primer día de la semana recojan ofrendas para llevarlas luego yo para Jerusalén, para que cuando yo llegue no tengan que hacer colectas, limosnas y buscar, sino que ya esté recogido y yo poder llevar esas ofrendas a Jerusalén, que allí los que se están convirtiendo al cristianismo están padeciendo mucha persecución y necesidades económicas. Pero eso no quiere decir que el sábado se pasó para el domingo. Y luego lo peor es que, usando Apocalipsis 1:10, donde dice que Juan fue en el Espíritu en el día del Señor, el único día del Señor que yo he leído en toda la Biblia, que viene bien claramente dicho en todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, es el Santo Sábado, el séptimo día de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, el séptimo día. Siempre ha sido el séptimo día, el sábado. Noten cómo se está manejando todo eso, que incluso yo en las veces que he estado predicando en España
y en otros lugares yo lo sabía, pero he visto con mis propios ojos calendarios, almanaques, donde la semana para ellos no comienza así, sino que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y séptimo día el domingo. Pero ese es en el calendario. Los diccionarios antiguos, pero antiguos no quiero decir en el siglo XVIII, no, me refiero al siglo XX que acaba de pasar, y aún la mayoría de los que existen en el siglo XXI dicen sábado, séptimo día de la semana. Punto. Amén. Final. Amén. Amén. Pero ahí en eso trabajan. Ya ustedes vieron en el tema anterior como aún dentro del cristianismo actual, de algunos que hasta dicen tener la verdad, están pues haciendo creer que los muertos no están muertos, que los muertos realmente han pasado a mejor vida y que tienen poder, como en el caso de Eliseo, para resucitar, incluso estando aparentemente muerto Eliseo, al que cae en su tumba, pues él tiene poder y lo resucita, que fue lo que ocurrió con aquel israelita que sepultaron en su tumba. Entonces, esa organización cristiana digo entre comillas, porque de Cristo no veo algo, pues vamos a unirnos en base a que todos aceptamos el domingo y en base a que todos creemos en la inmortalidad del alma. Pero un verdadero cristiano, yo digo, un verdadero bíblico cristiano, y si es adventista del séptimo día, más todavía, no puede entrar en esas componendas, porque eso va en contra de ese Dios de amor, de su santa palabra de amor, y también en contra de las enseñanzas reales de lo que es este mundo. No podemos aceptar eso. Los que se quieran unir en esos asuntos, pues que lo hagan, pero nosotros, los que tenemos convicciones propias basados en toda la Biblia y en lo que Dios nos ha revelado, no podemos entrar de ninguna forma en esa componenda, ni siquiera con la idea de que esta pandemia del coronavirus, que al unirnos todos, todo eso se va a resolver, todo eso va a pasar. Ustedes van a ver que lo que ocurre es que esta pandemia Dios la ha enviado, así están diciendo muchos, porque estamos violando su verdadero día de reposo, que es el domingo. Elimínense todos los eventos deportivos, todos los trabajos, cierren los supermercados, cierren los malls, como llaman aquí en Estados Unidos, cadena de tiendas en un mismo lugar. No, nadie trabaje, ni siquiera lave su carro en ese día, porque ese es el día de reposo, y como no se está haciendo, por eso es que ha venido la pandemia del coronavirus. Pero eso no es verdad. La pandemia del coronavirus ha venido por otra razón. Y una de las razones, como leímos en Romanos 8:28, es que a los que aman a Dios, hasta la pandemia del coronavirus en pleno siglo XXI, le ayudan a bien, porque Amén. Todo lo que ocurre a un cristiano, aunque los demás no lo entiendan, significa que todo lo que ocurre es dirigido por Dios. Romanos 8:28, vuelvo a leer. Ahora bien, sabemos que Dios dispone, Dios es soberano. Soberano quiere decir que Él está por encima de todo y de todos. Amén. Amén. No es que Dios está sujeto a las circunstancias, a los virus, a las enfermedades, al pecado que hay en este mundo, a los pecadores desobedientes. No, eso no quiere decir eso en ningún momento. Dios es soberano, Él está al timón de todas las cosas, siempre ha sido así, hoy también lo está haciendo, y mañana y por la eternidad futura también lo será. Amén, amén y amén. Amén, amén. Y eso hay que recalcarlo, no estamos hablando con dudas, ni que vamos a investigar, vamos a orar, no. Por eso es que en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, leemos nosotros tantas historias
donde las personas entraban en dudas en cuanto a Dios. Incluso una de ellas fue Job, que aunque seguía a Dios, pero él entraba en dudas porque, ¿por qué me está ocurriendo esto? Pero ¿por qué yo en un día he perdido todos mis bienes, todos mis siervos, todos mis hijos, mis hijas incluidas, todas mis propiedades? Lo único que me queda es esta esposa, e incluso como final, mira, he perdido la salud. Mire, la sarna, no se sabe qué nombre darle a esa enfermedad que para Job era peor que el coronavirus. Y mire, para eso, y rascándose con una teja, con algo, y aquello ahí tirado, y la esposa incluso viene y le dice, hay versiones que dice bendice a Dios y muérete, pero la mayor parte de las versiones traducen maldice a Dios y muérete, hijo. Mira cómo te está pagando. Y la respuesta de ese hombre de Dios fue a su dama, esposa, como las mujeres insensatas has hablado. Así que Dios da el bien y también no puede dar el mal. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Amén. Él no discutió con ella, ni entró aunque después tuvo sus momentos de tambaleo cuando llegaron los tres amigos, que aquello fue fatídico, y se apareció el cuarto, y la desgracia aumentaba. No sabemos cuántos días o meses él haya estado así, pero aquello iba calando, los amigos acusándole de que él era el culpable, de que todo eso le venía por su culpa. Pero mis amados hermanos y amigos, cuando hoy estudiamos nosotros la Biblia completa y llegamos sobre todo al final del libro de Job, que no lo escribió Job, se ha descubierto y comprobado que el autor fue Moisés, el autor del Pentateuco, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El primer libro de la Biblia se cree que fue incluso anterior a estos y fue el libro de Job. Qué privilegio para Job que el primer libro que aparece en la Biblia no lo escribe tampoco él, sino lo escribe Moisés, inspirado por Dios, y es el que le da gloria no a Job, sino a Dios. Y Job, cuando terminó esa severa prueba, como viene ahí en el libro que lleva su nombre, él dijo, ay Dios mío, yo de oídas te había oído, pero ya hoy mis ojos te ven. Amén. 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 Ya no es lo que yo oigo, es lo que yo veo. Tú eres un Dios de amor. Tú me has amado aún en medio de todo esto. Y hoy entiendo que ha sido Satanás el autor de todo esto que he padecido, porque tú se lo has permitido. No es que esto fuera mi destino, tú se lo has permitido, pero ¿con qué propósito? Ponerme así, perderlo todo. ¿Con qué propósito? Con el propósito, le digo Dios, de que, como vienen ahí en los discursos que Dios le da, de que no solamente me conozcas por lo que oyes, lo que te han dicho, sino que me conozcas, Job, personalmente, que me conozcas como soy. ¿No ves que entiendes en este momento que yo te he seguido amando en todo momento? Y que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Te das cuenta de eso, Job? Darás testimonio de eso durante todo el resto de tu vida. Y dice el libro de Job, terminando, que Job recibió la salud, y después que oró por sus amigos, que óigame, es mejor tener enemigos así que amigos de ese tipo, pero eso formaba parte del pulimento que Job necesitaba pasar para los que hoy estamos viviendo en medio de el coronavirus, esta pandemia que no da tregua. Un brote que comenzó en el mes de diciembre
del año 19, acaba de pasar 2019, y miren todos los meses que lleva llenado de pandemia el planeta completo, sigue cobrando vida, sigue contagiando, no se ha encontrado la vacuna. Y bueno, pero ¿cómo Dios puede estar manejando todo esto? Que Dios está detrás de esto, de tantas personas que han fallecido, tantos que han muerto, tantos que están contagiados, familias totalmente diezmadas, iglesias con el pastor incluido enfermos del coronavirus y muchos terminando hasta en la muerte, pastores de las diferentes organizaciones cristianas que hoy ya son cadáveres, producto del coronavirus, que Dios está detrás de eso. Hermanos, yo no es que quiera hablar de esta pandemia, no, es que es lo que estamos pasando todos. Como ya yo les he dicho, yo que soy de la tercera edad, que debo ir en febrero del año 2021 para 74 años, si Dios permite que yo llegue allá, 74, 73 hoy, 74 al cumplir, yo soy un blanco directo de esta pandemia, porque somos los más vulnerables y además de otros males que ya son base en mi organismo. Pero vamos a dudar en estos momentos del poder de Dios, de la mano de Dios. Yo también estoy siendo sacudido por esto. Me está picando cerca, como ya les he dicho, y ustedes lo deben haber visto en las noticias, aquí en Miami, que es donde tristemente vivo por cosas de la vida, se ha vuelto de toda la Florida la ciudad más contagiada y con más muertos. En el resto del país, sobre todo California, junto con la Florida, son el epicentro de la pandemia. Y yo estoy aquí, me está picando cerca y a veces hay que salir a buscar comida, a veces hay que salir incluso hasta hacer oficios religiosos en algún hogar, pero lo estoy haciendo confiando en Dios, no es por atrevimiento ni por presunción, sino, Señor, yo estoy en tus manos y a mí me ocurre como Job, que tengo que sentir el coronavirus en mi cuerpo y verme en esa tragedia tan terrible que es más soportable, yo creo, morir ya que el proceso de tratar de curar el coronavirus. Es algo, hermanos, que es para impresionarse y no mengua. Esto, si la semana pasada estaba gris, hoy está más negro y cada vez más oscuro y el panorama más lleno de tinieblas y cada vez haciéndose más imposible todo y cada vez más contagiados y más muertos en Bolivia. Ya les digo, 420 cadáveres en 5 días recogidos en los hogares. No he sabido en detalle y oficialmente qué más estará ocurriendo, pero así está a mi alrededor aquí. Yo no lo dudo, si en que es el primer país del mundo, miren todo lo que está ocurriendo, ¿qué quedará para Bolivia, para Perú? Incluso en España hay rebrote, en Italia también, en la China también, a nivel mundial y hasta en mi país natal, Cuba. Hermanos, pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Amén. Y en medio de esos sufrimientos que pueden llegar a ustedes o a cualquiera de sus familiares y a mí también, o a cualquiera de mis seres queridos, bueno, hay que recordar esto, hermanos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Amén. Amén. No es solamente creer que Dios existe, no, sino que existe un Dios de amor, que es el que está dirigiendo la vida de los demás, mi vida también, aunque los demás no lo quieran reconocer, así es, nada es casualidad. Casualidad solamente existe en el diccionario y en nuestras lenguas, pero lo que realmente existe es causalidad. Hay una causa y esa causa es Dios,
no es el destino, no es la predestinación, no es la suerte, no es buena suerte, mala suerte, no, es un Dios que es amor, que me ama, que les ama a ustedes, y un Dios que yo amo entonces en consecuencia. Amén. Amén. El que ama a Dios no se siente súper sacudido. Es cierto que es un embate duro. Es como los discípulos allí en la embarcación, los días de Cristo, que Cristo iba durmiendo en la embarcación, y de aquella tempestad y sacudiendo la nave, y que se iban a ahogar y ya no hallaban qué hacer ni cómo hacer, y se desesperaron. Eso es lógico. El ser humano se turba y no sabe y cree que bueno, y como todos tenemos el instinto de vida, Dios nos hizo así, amar la vida, y no queremos nunca morirnos, y eso no es egoísmo, eso es una realidad, eso es un deseo que Dios ha puesto en nosotros, y en la Biblia viene el anhelo de vivir y no morir. La muerte es la que es una intrusa, es algo que aparece en el panorama, pero que Dios no lo había programado, aunque sí lo sabía que iba a llegar por la transgresión de su ley. Pero no es ese el plan de Dios, ni Él se recrea. Mira cómo los tengo, cómo están sufriendo el coronavirus, acabando hasta con los médicos, los enfermeros, los laboratoristas, los que limpian las cosas y los hospitales, que aquí le llaman housekeeping. Hoy, no, Dios no está allá. A mí no me coge el coronavirus, y míralo como los tengo, míralos como tanto los que creen en mí como los que no creen. Mira lo que están pasando, y ellos no saben que les aguardan todavía cosas peores. Y yo creo que es verdad que nos aguardan cosas peores. Por eso tenemos que recrudecer nuestra fe en ese Dios que siempre ha existido, que existe y existirá, y que ha sido amor, es amor y es amor, pase lo que pase. Amén. Tenemos que reforzar eso, porque alguien pudiera decir: pastor, pero usted habla así porque todavía no lo ha cogido el coronavirus. Dios sabrá por qué, pero cuando usted se vea, usted va a cambiar el tema. Dios me ayude, hermanos, y oren por mí. Yo también oro por ustedes, aunque no los vea ni conozca a muchos. Yo también oro: Señor, aumentanos la fe en ti. Amén. Aumentanos la fe en ti, que eres un Dios real, como hay un himno muy lindo por ahí. Y en segundo lugar, eres un Dios de amor. Amén. Amén. Que a pesar de mis desobediencias, de mis pecados, no te ríes de ellos ni los aceptas, porque tú rechazas el pecado, pero amas al pecador se agarra, al pecador como se llame, a la pecadora como se llame, aún a aquella mujer adúltera que la llevaron para que Cristo autorizara el apedreamiento. Sí, pero Cristo siempre lo que nos dice es: ¿y dónde están los que te condenaban? No, maestro, se han ido todos. Bueno, mujer, te voy a demostrar que yo soy amor. En primer lugar, yo tampoco te condeno, y con eso te demuestro que te amo. No es que estoy diciendo que está bien hecho lo que tú has hecho, no, yo tampoco te condeno. Ahora, sí, te voy a dar el poder para lo siguiente: vete y no peques más. Amén. Amén. Decirnos Dios eso a nosotros como pecadores, eso es algo que humanamente no se puede. Vete y no peques más, estando habituados a pecar, habituados a hacer lo que nos venga en ganas, habituados a que reírnos nuestras propias gracias, entre comillas, reírnos nuestras desobediencias. No, hermanos, no. Esto es algo que no por teléfono, que Dios nos dice algo, no. Esto es que se manifiesta en sus obras,
Él es Dios, es soberano, es todopoderoso. Y en segundo lugar, ese Dios en el cual crees, tú, cree usted, creo yo, ese Dios es amor, aún en medio de la pandemia del coronavirus. Amén. Y yo quisiera que ustedes, de acuerdo al título que le hemos puesto a este tema, se den cuenta que lo que hemos querido decir en las dos primeras palabras del título, bendiciones disfrazadas, es una realidad. Job no podía entender que lo que él le estaba ocurriendo era una bendición de Dios. No podía. Llegó un momento que hasta dijo humanamente, yo quisiera poder hablar con Dios y preguntarle por qué me pasa esto cuando yo sí he ayudado a la viuda, sí he ayudado al huérfano, sí he ayudado al pobre, sí he compartido mis bienes con los demás. Yo quisiera poder conversar con él. Él se creía en el derecho de conversar con el Dios en el que él creía. No era una falta de respeto. Noten que Dios no lo reprende por eso y que él tenía derecho a alegar delante de él y defenderse. Y Dios se lo permitió porque finalmente Dios viene y le da unos discursos que allí vienen registrados en los últimos capítulos que Moisés, por inspiración de Dios, registró acerca de cómo Dios le habla. ¿Estabas tú presente cuando yo hice esto? ¿Estabas tú presente cuando yo hice esto otro? ¿Estabas tú presente cuando yo hice las Pléyades, el Orión? ¿Estabas tú presente cuando yo hice el Leviatán? ¿Estabas tú presente cuando yo hice esto otro? Job, tú no estabas, ¿ves? Y yo lo hice. Job cayendo en razonamientos. Oh, esto es una bendición disfrazada. Son bendiciones que Dios me ha estado dando en medio de este lago de fuego, pero con este fuego lo que me está es purificando, con este fuego lo que me está es puliendo, para yo salir mejor, más limpio, más puro. Y luego, ya ustedes saben, tuvo nuevamente 7 hijos, no aquellos que murieron, 7 hijos, 3 hijas. Las mujeres más lindas de aquel entonces, más hermosas, hoy les llamaríamos 3 Miss Universo. 3 Miss Universo. Óigame, y todo, y le multiplicó la vida. Todavía vivió un siglo y algo más a esas alturas de la especie humana que ya estaba diezmada por el consumo sobre todo de carne y por las desobediencias a ese Dios de amor. Y mire todo lo que Dios le da. ¿Era una bendición disfrazada o no lo era? ¿Venía disfrazada la bendición o no venía disfrazada? Sí, venía disfrazada. ¿Quién iba a creer que detrás de todo eso había una bendición? Que era una bendición grandísima, la más grande que Job recibió. No fue la bendición más grande que Job recibió el volver a tener 7 varones, el volver a tener 3 hijas y que fueran Miss Universo, el que se recuperaran todas las riquezas que él tenía. Algunos han querido excluir a la esposa de todas estas bendiciones, pero no hay nada registrado al respecto. Tiene que haber sido con ella, aunque ella en ese momento le dijo esas palabras, pero ella tiene que haber recapacitado, porque Dios también amaba a la esposa de Job y Dios también le quería. Y estemos seguros que si los hijos de Job que murieron, ellos estuvieron preparados y obedeciendo, y más que era, tenían un padre que ofrecía sacrificios todos los días por sus hijos, por si ellos cometían algún pecado y él los había enseñado bien, pues ellos van a resucitar el día que Cristo venga, y digamos amén, porque eso es la esperanza del que cree en Dios. Amén. Que aunque esté muerto, un día vivirá. Entonces, la esposa vivió todo aquello y al tener nuevos hijos ya con su edad avanzada y ver su familia gloriosa en las penas de las pérdidas pasadas, tanto en Job como en ella, se olvidaron
y vino la etapa más gloriosa tanto para esa dama como para ese hombre, la más gloriosa, porque al fin le quitaron el disfraz. Es como que yo me quitara esta ropa y me quedara en ropa interior, sobre todo de arriba. Se quitó el disfraz y Job pudo ver, y la esposa también, y los amigos también, amigos entre comillas, pudieron ver, y toda aquella civilización de aquel entonces pudo comprobar que lo que el pobrecito en un tiempo Job había recibido era una super bendición, eran varias super bendiciones, pero que venían disfrazadas con el dolor, la pérdida, la desgracia. Así fue y así sigue siendo hoy, hermanos, en medio de la pandemia del coronavirus. Aquí tengo un libro que me agrada mucho, que leo de ahí un pensamiento que dice: Cristo confía la responsabilidad de trabajar por estos necesitados que se encuentran en los lugares más escabrosos de la tierra. Añade: a los que pueden compadecerse del ignorante y de los que se hallan fuera del camino. Noten, Cristo confía la responsabilidad de trabajar por estos necesitados que se encuentran en los lugares escabrosos de la tierra, a los que pueden compadecerse del ignorante. A Dios le confía esa responsabilidad a esos, ¿ves? Y de los que se hallan fuera del camino. Dios estará presente para ayudar a aquellos cuyo corazón es sensible a la piedad, aunque sus manos sean rudas e inhábiles. Dios trabajará por medio de los que pueden ver misericordia, escuchen esto, de los que pueden ver misericordia en el dolor. En el dolor, misericordia de Dios. Qué duro de tragarse eso. Una manzana que se nos queda trabada ahí en la garganta. Dios trabaja por medio de los que pueden ser misericordia en el dolor y ganancia en la pérdida. Misericordia de Dios en el dolor y de ganancia en la pérdida. Es duro de tragar, pero ahí tenemos el ejemplo, el caso indiscutible de la experiencia de Job y de otros más que vamos a ver si podemos brevemente enumerar. Añade: cuando pase la luz del mundo, se descubrirá un privilegio en las dificultades. Escuchen esto: cuando pase la luz del mundo, se descubrirá un privilegio en las dificultades. Orden, escuchen, en la confusión. Job lo llegó a ver, su esposa también, sus amigos también. Éxito en el aparente fracaso. Oigan, cuando pase la luz del mundo, se descubrirá un privilegio en las dificultades. Número 1. Número 2, orden en la confusión. Confusión, había orden. No había. En las cosas de Dios no hay Babilonia. La Babilonia es de Satanás. En las cosas de Dios hay cosmos. Que cosmos significa orden. Gloria a Dios por eso. Amén. Y éxito en el aparente fracaso. El fracaso es aparente, pero no es real. No es real. Donde está la mano de Dios obrando por ustedes y por mí, no hay fracasos. Si nos mantenemos ahí como Job, como otros tantos en el registro bíblico, veremos que éxito en el aparente fracaso. Yo he pasado por muchas de esas experiencias en mi vida desde que era joven, unas porque me las he buscado por mis pecados y errores y naturaleza pecaminosa y mi internamente esta contaminación que uno tiene desde que uno es concebido, pero todo ha ido pasando y he visto que
todo eso se cumple en la vida de todo pecador, en la vida suya, mi querido hermano y amigo, en la vida mía también, porque Dios es amor, Dios existe y es un Dios real. Amén. Amén. Se verán en las calamidades. Leo esto de un libro que me agrada tremendamente, hecho por una famosa escritora cristiana. Se verán en las calamidades bendiciones disfrazadas. Yo tengo esa experiencia en mi vida. Bendiciones disfrazadas en medio de las calamidades que Dios me permite. En los dolores, misericordias. Es palabra de Dios. Yo creo que estas palabras vienen de Dios. En los dolores, misericordia. Por eso es que los hebreos, los judíos, ellos todavía mantienen el pensamiento, y yo me uno a ellos, de que todo lo bueno viene de Dios y que todo lo malo también viene de Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén, amén y amén. Todas nos ayudan a bien. Yo doy testimonio de eso. Todo lo que ha sido para mí un fracaso, una desgracia, ay, pero cómo Dios me permite esto, pero cómo estoy yo aquí pasando esta intervención quirúrgica, y yo estuve en aquella intervención quirúrgica más muerto que otra cosa. Tuvieron que detener la intervención quirúrgica, y eso me lo contaron luego los cirujanos, porque me dio un paro respiratorio con 28 años de edad, y siendo cuando aquello vegetariano, y tuvieron que parar la intervención quirúrgica, resucitarme, dicen ellos, y luego terminar la intervención quirúrgica, y luego a las 12 horas de estar en la sala de recuperación, allí me dio un paro cardíaco con 28 años, siendo vegetariano y habiendo sido nacido como adventista del séptimo día de mi linda madre cristiana adventista del séptimo día, y en medio de todo eso, se verán en las calamidades bendiciones disfrazadas. En medio de esta pandemia, todo lo que está ocurriéndoles a todos los seres humanos, todo es que las calamidades son bendiciones disfrazadas. Amén. Y en los dolores, las misericordias de Dios. Amén. Y concluye diciendo, los obreros salidos del pueblo común, que comparten las penas de sus semejantes, como su maestro compartió las penas de toda la especie humana, le verán por la fe trabajar con ellos. Amén. Tenemos que quitarnos, hermanos, esa falta de visión que el pecado nos ha creado, indiscutiblemente a todos ustedes y a mí también. Una de las cosas más terribles que el pecado ha causado ha sido que nosotros no tengamos ojos espirituales para ver la presencia de Dios, la dirección de Dios, la conducción de Dios, todo el poder de Dios, al punto del ateísmo, negando que Dios existe, negando que si existe no es amor, y entonces afirmando ese disparate. Oh, no, hermanos, tenemos que orarle mucho a Dios, que a todos nos aumente esa capacidad, esa visión de ver en todas las desgracias, calamidades, en las pérdidas, como acabamos de leer, en todo lo que aparentemente va en contra de nosotros, como es esta pandemia mundial. Dios está cumpliendo propósitos maravillosos con esta pandemia. No es un solo propósito, aparte de que es una señal de que Cristo viene muy pronto, es más que todo eso. Ya veremos cuántas bendiciones disfrazadas había en toda esta pandemia para ustedes y para mí. Pues claro, esas bendiciones disfrazadas solamente las vamos a entender ustedes y yo si nos ponemos en las manos de ese Dios, si dejamos que Él nos ilumine y nos quite el velo y que podamos desarrollar una capacidad espiritual para, por esto Dios permitió esto. Repito, por eso los judíos piensan que lo que Dios
no mandó directamente él y lo permitió. De todas maneras, Dios es el responsable, porque lo que Dios no quiere es verdad que no se hace. Satanás no es el que gobierna este mundo, aunque el mismo Cristo lo llamó príncipe de este mundo, pero él no es príncipe, no es el rey. El rey solamente ha sido siempre ese Dios Padre que está en el cielo. Amén. Y siempre ha sido ese Dios de amor. No, nunca ha sido el soberano, el rey de esta tierra, mal hecha por el pecado. Nunca ha sido Lucifer, Satanás, ni algún gobierno, ni ninguna entidad religiosa o atea. No, no, el soberano único ha sido siempre Dios. Pero para nosotros ver eso en el pasado, en el presente con la pandemia y en el futuro, tiene Dios, tiene usted y yo, tengo que permitir que Él venga y nos quite las cataratas que tenemos en nuestros ojos espirituales, y que podamos, no por una llamada telefónica, no porque otro lo dice, no, por experiencia personal, como llegó a ocurrir con Job, poder decir: yo te había conocido solamente de oídas, por lo que las personas decían, pero ya hoy te conozco, mi querido Dios, en medio de las aparentes desgracias, te reconozco como mi Dios y como un Dios de amor, y bendito y alabado sea tu nombre, porque me has pasado por la piedra de Esmeril, por este fuego abrasador, y al fin he salido, como él mismo lo dijo, ese Dios de amor, que yo ahora estoy medio confundido, ese Dios me probará, palabras de Job que vienen ahí en su libro, y saldré como oro. Amén. Amén. Hace falta que ustedes y yo también, no por lo que el pastor Sagarra está diciendo, no, por lo que dice en la Santa Biblia nuestro Dios, las manifestaciones en toda nuestra vida, que nosotros lleguemos a esta convicción producida no por un sermón, ni por un hombre o una mujer, no, sencillamente producidas por un Dios de amor que existe, es real, y es tu Dios, es mi Dios, y lo será por la eternidad si nosotros decidimos que Él se mantenga bajo el control de nuestras vidas. Amén. Muy amados hermanos y amigos, que Dios les y nos y me bendiga, y que podamos afirmar nuestra fe en ese Dios, y en segundo lugar, que ese Dios es amor, aún en medio de la pandemia que estamos viviendo, y en las pandemias y desgracias posteriores que tienen que venir, porque como decía mi madre, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Esto se tiene que acabar de poner todavía peor que lo que estamos viviendo con la pandemia, para que deseemos más, como Job, la venida del Señor, su manifestación, sus discursos, que no sean los hombres los que demos discursos, sino Dios directamente, y uno pueda llegar a esa convicción, si está vivo, y si llega el momento de la muerte, que lleguemos a la muerte alabando el nombre de Dios, morir con un rostro sonriente, plácido, donde los que queden vivos puedan decir: ahí hay una santa de Dios que ha fallecido, ahí hay un santo de Dios que ha fallecido. Mira, con la paz que fue a la muerte, y esa paz no se la produjimos aquí en el hospital ni con la vacuna, esa paz se la produjo el Dios en el cual él creyó, y convencido de que ese Dios es amor. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Que sigamos pasando un día muy glorioso bajo la dirección de Dios, y que todas nuestras dudas se disipen, porque son bendiciones disfrazadas las aparentes desgracias que nos vienen. Oremos. Dios maravilloso, te damos gracias porque nos estás dando pruebas de que tú eres el único Dios que existe en todo el universo. Amén. Porque tú nos estás dando pruebas en medio de la pandemia
de que tú eres un Dios de amor. Amén. Y que finalmente por la eternidad, cuando tú nos redimas en tu reino, muy pronto a establecerse, porque tú eres el soberano del universo, que podamos cantarte a ti y darte todas las glorias, las alabanzas, los aleluyas, todo canto. No tenemos nada para elogiar a un ser humano, ni reconocer que este me trajo al camino de la verdad, ni que aquel y que tenía tantos talentos. No, toda la gloria, la alabanza, todo, Señor, será para ti, porque reconoceremos que en todas las aparentes desgracias, pérdidas, aparentes maldiciones, había bendiciones disfrazadas que tú nos mandaste y finalmente nos quitaste el disfraz para que pudiéramos ver la realidad. Aumentanos la fe en ti, querido Dios y Dios de amor. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá.